Qué gusto estar en este capítulo de Líderes 2050, un capítulo más, muy emocionado de poder estar con todos ustedes, queridos Líderes 2050. En un momento, en un programa que les traigo un invitado de súper lujo, alguien que tengo la fortuna y el honor de conocer desde hace muchísimos años y que considero un gran amigo, yo diría un hermano que le puedo confiar mucho. Por eso es que le pedí de corazón que pudiera acompañarme y que nos enseñe, que nos ilustre con todo el conocimiento que tiene este hombre, pero más allá de eso, con toda la esencia del ser humano que es Javier. Pues bueno, bienvenido Javier por esta invitación, gracias por aceptarla. Y bueno, me da muchísimo gusto. Antes de empezar y dar la palabra aquí al buen Javier Torre, quiero presentarlo allá a nivel un poco más estructurado. Y bueno, Javier es un mexicano que estudió en la Universidad de las Américas en Puebla. Eres poblano, si no me equivoco. Exactamente. Y estudiaste negocios internacionales. Exactamente. Y Javier me contó su historia desde hace mucho tiempo, pero tengo la fortuna de decirles que empezó a trabajar desde que estudiaba y en una empresa ahí en Puebla, ¿no? Empezaste ahí también como becario, y bueno, es algo en lo que yo me reflejo porque yo también, ya les contaré en algún momento a todos ustedes, Líderes 2050, mi historia. Y de ahí Javier entra a una empresa globalmente conocida, importante, que se dedica a cazar talento, que se dedica a encontrar talento de clase mundial, y bueno, es Michael Page, ¿no? Es una empresa global que Javier empieza desde abajo, desde hacer tus prácticas, becario, ¿no? Como trainee. Y hoy, señoras y señores, Líderes 2050, es el director general de Michael Page México. Bueno, bienvenido, Javier. No, muchísimas gracias a ti, Ricardo, por la invitación, y más que feliz. Sabes que todo lo que dijiste, que suena muy bonito, es recíproco. La verdad es que eres un muy buen amigo y encantado de estar aquí en este programa, porque aparte me encanta el tema y me encanta cómo podemos ayudar a las nuevas generaciones y no solamente a las nuevas, sino a los líderes actuales a tener un mejor liderazgo y una mejor forma de interactuar con las demás personas. Gracias. Yo quiero arrancar después de ver toda tu historia, porque Javier creció de manera impresionante. O sea, yo lo conocí siendo yo su posible cliente. Me fue a vender ahí sus servicios cuando yo llevaba recursos humanos en Casa Pedro Pernod Ricard, y después en Allen con Pinot Alex en Sueño. Y bueno, me acuerdo de sus inicios, y era esta negociación y llegar a vender y con su elevator pitch, no muy padre. Y la realidad es que trabajamos juntos y fue un gran placer, y de ahí nos hicimos amigos. Pero más allá de eso y de que hoy llegaste a la posición más alta de México, y que tienes una responsabilidad muy importante, porque aparte de decirles que Michael Page, si no me equivoco, tiene más de 300 hoy colaboradores. Yo quisiera que les digas a los Líderes 2050 que nos escuchan o que nos ven, ¿quién es Javier, pero ser humano? Claro. Porque está muy padre leer las biografías, ¿no? Y de repente nos quedamos ahí, pero yo quisiera saber ¿de dónde viene ese gran hombre? Porque para llegar a estas posiciones tiene que haber un gran ser humano detrás. Claro. ¿Quién es Javier? ¿Quién es el ser humano que hay detrás? Es una pregunta muy difícil, la verdad, muy buena, porque creo que hay diferentes Javieres siempre. Depende, obviamente, el dónde estoy, cómo soy, pero lo que te puedo decir en general es que Javier es una persona muy sencilla, muy humilde, muy trabajadora. Quien me conozcan sabrán que me encanta la fiesta, el ambiente, el estar compartiendo con otras personas, pero que también cuando me meto a trabajar no hay otra cosa más que el trabajo y el desarrollo. Creo que soy una persona que le interesa muchísimo el desarrollo personal y profesional de las personas con las que trabajo, y además con las que, y obviamente mi familia, y obviamente mis amigos, etcétera. Trato de escoger bien las personas con las que estoy, porque creo que tener tiempo de calidad en ambos lados es lo que te hace crecer siempre, no importa el lugar donde estés. Eso me late que digas que tienes diferentes Javieres, pero al final, cuando te escucho, tienes una esencia. Claro. O sea, la llevas siempre a la humildad, y la llevas siempre a la sencillez y al aprendizaje y a ser mejor, ¿no? Y es mucho de lo que te ha llevado a donde estás hoy. Claro, y eso combinado, como lo platicábamos hace rato un poco fuera
de esto, obviamente combinado con carácter, con toma de decisión, porque en el mundo, si sabes hacia dónde vas, tienes que ser muy claro dónde están tus límites. Cuando conoces esos límites, tienes que tomar decisiones, dónde sí, dónde no. Personales, profesionales y en todos los sentidos. Entonces trato de ser una persona muy congruente con mi forma de ver la vida, muy congruente con a dónde quiero llegar en mi vida y a dónde quiero poner a mi familia también. Soy una persona de familia, amo no poder, porque amo a mis dos hermosas hijas y a mi esposa que me han ayudado también obviamente en todo este camino y me dan una motivación. Tú hablas mucho de esa motivación intrínseca, pero también esa motivación intrínseca te ayuda mucho con quien estés alrededor. Totalmente. ¿No? Eso te la alimenta y te la desarrolla para poder llegar mucho más alto, posiblemente de lo que pensabas al inicio, ¿no? Es un motor muy fuerte. Yo también tengo 3 hijos y el motor y el impulso que te da la familia es indiscutible. Claro. Y si lo llevamos a nivel empresarial, que es mucho el foco de esto, no es porque no quiera escuchar tema familiar, se me hace la columna vertebral, pero si llevamos esa parte a nivel empresarial, pues el ecosistema tiene mucho que ver. Y ahí es donde quiero entrar con Líderes 2050, que como todos los líderes 2050 que nos escuchan, este podcast está hecho con no solo el pensamiento, sino también la ejecución, como ya lo estamos viendo ahorita, de llegar a un nivel de liderazgo que realmente necesitamos a nivel global. ¿Qué opinas de lo que está pasando en muchos sectores de la sociedad, donde vemos personas hablando de líderes? Y sabemos, ojo, también quiero hacer un paréntesis, que cuando hablamos de liderazgo sabemos que no necesariamente tienes que tener el título, ¿no? Tú puedes influenciar hacia arriba, hacia los lados, no hacia abajo, tus pares, colaboradores, clientes, tu jefe, las personas que están abajo de ti. Pero, ¿qué está pasando, Javi? ¿Cómo ves tú que trabajas con tantos líderes en la parte positiva, negativa? Ayúdanos. A ver, yo soy muy positivo en este tema, la verdad. Aunque es cierto que hay un desorden global en muchas compañías, en muchos foros. Vivimos en un mundo donde la política está pasando por un momento de recorrección, inclusive en muchos países que se sienten defraudados por la política común y corriente. Pero te voy a hablar de temas que es en el tema empresarial. Algo que sí he visto es que hay muchas compañías hoy que no tienen una cultura profesional, o que tienen una cultura pero que realmente, inclusive ellos mismos no saben cuál es su cultura, no la trabajan, no la desarrollan, y porque obviamente todas las compañías tienen cultura, pero no está bien trabajada. Y eso hace que haya muchos liderazgos, muchas veces que se pierden entre ellos, y que en lugar de sumar, a veces se restan. Pero ese es el lado negativo. También algo que he visto en los últimos años, porque yo llevo 15 años trabajando con muchísimas compañías en México. Tenemos más de 3.000 clientes el día de hoy en México, de los cuales somos parte del día a día de lo que están haciendo en las compañías. Tenemos muchísima información. Y de hace 15 años para acá he visto un cambio dramático. Antes el tema de recursos humanos era un tema que no se hablaba o que no se creía. Hoy hay mucho más compañías que empiezan a voltear hacia allá. Antes el liderazgo era mucho más opresor o mucho más jerárquico. Hoy el día de hoy el liderazgo es mucho más abierto, inclusivo en muchas compañías. Y creo que ahí nos ayudan mucho las compañías internacionales que están llegando a poner una cultura, o por lo menos un límite positivo donde empujan a las demás compañías para allá. Si tú quieres tener mejor talento, tienes que trabajar en la cultura. Y las compañías que no lo tienen se están empezando a dar cuenta de eso, y están empezando a voltear, a veces sin entender exactamente lo que está pasando, pero lo están empezando a hacer. Entonces yo soy muy positivo que esto va a cambiar mucho en el mundo en los siguientes 10, 15 años. Estoy seguro que veremos una historia muy diferente como yo he visto en los últimos 15 años. Ahora, inclusive las compañías nacionales, hoy las más grandes, están invirtiendo muchísimo en esto. Entonces, estamos trabajando ahí, pero no es algo que va a llegar tan rápido. Perdón. No, al contrario, me llama mucho la atención. Y para los líderes 2050 que nos escuchan, que cuando hablamos de cultura pareciera que es una palabra muy entendida. ¿Tú cómo lo defines? Porque entiendo tu punto de vista desde Michael Page, que
pues por la naturaleza de tu negocio y por tu posición, pues tú trabajas con la mayoría de los líderes, ¿no? Pues porque tienes que entender y es para, claro, y para entender qué perfil necesita una compañía, pues claramente tú necesitas entender cómo está la compañía. Y para atraer al talento, como bien lo sabemos, uno de los grandes pilares es el ambiente laboral, la cultura, pero también el liderazgo, también cómo se vive, ¿no? Muchas personas la definen desde ciertas perspectivas. Para ti, ¿cómo la defines? Y también cómo la has construido tú. Claro. Por algo has creado todo lo que has creado y has llegado a donde has llegado. Claro. Híjole, es que yo creo que hay, en el tema de cultura, yo no creo que hay una cultura buena o mala. Creo que hay pasos para crear una cultura de alto rendimiento. Para mí, una cultura de alto rendimiento, apenas leía un libro que me encanta, que es el Código de la Cultura, se llama, se lo recomiendo mucho. Habla de que la cultura, y principalmente la de alto rendimiento, y te habla del por qué la productividad de las compañías de alto rendimiento son 460% más productivas estas compañías, las que tienen una buena cultura, que las que no. Y son estudios más de muchísimas compañías en Estados Unidos, y ese fue el resultado. Y la cultura es la suma de que la gente se sienta segura en donde está trabajando, ¿no? Que la gente cree confianza y haya vulnerabilidad entre los líderes. Que eso es básico. Que eso para mí es básico. La verdad, eso estoy totalmente de acuerdo. Brené Brown con su tema de vulnerabilidad. Es que ahí es donde empiezas con el verdadero liderazgo. Claro. Tú no puedes tener liderazgo si tienes jerarquías. Para mí es contraria la palabra. O sea, el liderazgo tiene que venir cuando tú eres capaz como cabeza o como líder de remangarte, de entender las dificultades que están viviendo las otras personas dentro de tu negocio, tus trabajadores, que puedan ver que eres vulnerable con ellos, pero también que entiendes cuál es el momento que están viviendo con ellos, y a veces que te metes a resolver el problema con ellos y entender que a veces esos problemas no tienen solución, entonces hay que reinventar el hilo. Entonces eso te ayuda mucho como líder a crear credibilidad, que lo ponían en este libro mucho como esa vulnerabilidad es el primer paso para crear confianza. Y la tercera es tener un objetivo en común. Y el problema es que muchas compañías hoy lamentablemente no tienen un objetivo en común. Porque dentro de su liderazgo, dentro de su cultura que no está bien definida, pueden empezar a tener diferentes objetivos que obviamente te llevan a que la compañía vaya hacia diferentes lugares. Y entonces es imposible poder construir una buena cultura de alto rendimiento en ese contexto. Y fíjate que cuando hablas de objetivo, yo lo veo como que es más allá del objetivo financiero y estratégico, porque debe haber una intersección entre los intereses personales y el objetivo personal del individuo y el objetivo organizacional, porque si no, no va a haber match. Es que, a ver, yo tengo ahí una filosofía que nos va a costar mucho trabajo hacer entender esto a las personas, pero las personas se mueven por incentivos, obviamente, siempre, toda la vida y en nuestro sistema nos hemos movido por incentivos. De hecho, a nivel cerebral tiene que ver mucho la conducta. Totalmente, pero hay un paso atrás, que es explicarle a la gente que, yo siempre digo a la gente de mi equipo, tienes que poner en primer lugar, y cuidado porque va a parecer un poco complicada esta palabra, pero tienes que poner en primer lugar a la compañía y en segundo lugar al individuo. ¿Por qué? Porque si tú pones en primer lugar al individuo, vas a afectar a muchos más individuos que están alrededor de ese individuo. Si pones en primer lugar a la compañía, vas a poder beneficiar a muchos individuos al mismo tiempo. Y eso es muy difícil de entender, principalmente hoy, en el momento que estamos viviendo con las redes sociales. Yo le llamo el Instagram de la vida, el Instagram en la parte social y personal, pero también lo estamos viviendo en muchas compañías hoy, en esta etapa de las grandes startups que tuvimos, que llevamos 10, 15 años, donde estamos tratando de engañar el ciclo normal del ser humano y el ciclo profesional del ser humano. El ciclo profesional del ser humano, tú tienes que llegar y empezar desde abajo, ir creciendo poco a poco. Y de repente llegan estas startups con miles de millones de dólares que se tienen que quemar de un día a otro y te hacen ver la vida profesional como si fuera muy sencilla. Y la verdad es que lo único que estás haciendo es quemar una carrera profesional, que después de 2 o 3 años que esa startup, como hemos visto muchísimos ejemplos, no funcione,
tienes que regresar a la vida real, pero con un ego del tamaño del mundo, pensando que tú podías hacer mucho más cosas de las que realmente podías hacer, porque tenías otro tipo de herramientas, y entonces empiezas a crear mucha frustración en la gente. Eso para mí es lo que tenemos que tener mucho cuidado en este Instagram de la vida. La verdad es que en el tema de liderazgo yo creo que no hay shortcuts. No hay nunca atajos. Sí. Los atajos van a estar muy en contra de lo que tú, de tu realidad. Y entonces eso te nubla el día de mañana para recibir tu verdadero feedback, que es lo que hace crecer a la gente el día de mañana. Oye, y me llama mucho la atención y me encanta escucharte y tu determinación. Claramente estoy hablando aquí con un alto directivo y ejecutivo, que sobre todo es sencillo. Coincido contigo en tema de startups, que conozco a muchos fundadores, unos amigos míos, y una gran parte de estas grandes unicornios o no unicornios, pues es que han llegado tan rápido que justo el tema de gente se les resbala, porque hay una gran oportunidad de liderazgo y mucho porque ellos mismos son jóvenes que llegaron a manejar miles de personas en un año o en 2 años y les falta conocimiento. Ahora, quisiera retar un poco tu argumento de que hay un ciclo profesional, porque no es porque no esté de acuerdo, pero o sea, al final estas startups van a seguir pasando. Claro. O también una empresa que hoy diversificó o que innovó y puede volar, ¿no? Crecer de un momento a otro de manera exponencial. Entonces, más bien ahí, ¿cuál sería la recomendación? Porque va a ser muy difícil que vuelvan a regresar al ciclo que tú mencionas desde abajo. Entonces, más bien, ¿qué tendrían que hacer yo creo que estas personas? Yo creo que la forma en la que construye la compañía, y cuidado, recapitulo un poco, no estoy criticando las startups, estoy criticando la forma en la que se hizo muchas veces, porque además hay todo tipo de startups. Hay compañías que han durado 10 años en llegar a un cierto nivel y que han ido creciendo los ejecutivos al mismo nivel que la compañía y las habilidades al mismo nivel. Pero hablo de estos grandes unicornios que pasaron de 0 a 8 mil millones de dólares o 10 mil o 15 mil millones de dólares. Sí, 1 billón para que en nada, financiero. Exactamente. Y entonces lo que hicieron fue traer a toda la gente sin una estructura ni de recursos humanos, ni de creación realmente de valor al ser humano, ni siquiera un plan de carrera con la gente. Si hay algo que nos ha mostrado la historia en las personas es para no tener rotación en una compañía, lo primero en lo que se fijan las personas es tener una muy buena forma de tener crecimiento. Ay, se me fue la palabra, perdóname. Sí, como plan de carrera. Un buen plan de carrera. Sí, exactamente. Sí, una ruta de carrera. Una ruta de carrera. Porque luego el plan no se cumple. Donde la gente sepa qué tiene que hacer para llegar al siguiente nivel y cuáles herramientas tiene para tener una mejor experiencia, digamos, mejores habilidades y que puedan pasar al siguiente nivel. Entonces de repente tú llegas como grande compañía y metes 1000 personas al mismo tiempo y muchas veces le estás llevando a una posición donde no era gerencial, una posición gerencial o una gerencial que era una directiva y no los acompañas en este proceso. Entonces, a tu respuesta, ¿qué tienes que hacer? Acompañar el proceso. Si vas a tomar esas decisiones, entonces por lo menos darle herramientas al talento para que, porque obviamente todos nosotros nunca estamos listos para nuestra siguiente posición. Pero si tenemos el tiempo suficiente y el acompañamiento y las herramientas suficientes, va a ser un periodo de adaptación muy corto. Pero si no lo tenemos, podemos destruir una compañía entera. Bueno, Richard Branson, bien conocido, decía, si te llega la oportunidad, tómala y ya luego tú te adelantas. No, pero coincido contigo, no necesariamente, porque si tú pones a una persona en una posición que no está lista, es muy riesgoso. Ahora, yo quiero regresar a no retar, sino más bien extraer lo más que podamos del buen Javier, que bueno, es una persona extraordinaria, eres un gran líder, hombre, y lo sabes perfecto. Cuando tú hablas de poner primero a la empresa antes que el individuo, me llama mucho la atención, me gusta, pero también lo veo desde varias perspectivas y puede ser riesgoso. Puede ser riesgoso desde el punto de vista de que no todos los líderes, y hablando de líderes 2050, que es la esencia, no es lo que buscamos, cuando tú eres realmente un líder positivo, genuino, que piensa en la gente con una voluntad que va más allá de del propio yo. Claro. Que ahora no quiero decir que es la receta perfecta y no quiero decir que todos los que no lo sean pues no entran en mi círculo o en mi aceptación.
lo único que quiero hacer es una distinción, porque hoy claramente lo necesitamos, tener mucho enfoque al individuo. Pues lo único que no me gustaría dejar como abierto a las personas que nos escuchan, a todos estos líderes 2050, es, pues entonces, ¿cómo le haces? Porque un líder que se lleve esto, que primero hay que poner a la empresa que al individuo, pues pensarías en primero el bono y primero tu resultado financiero, y entonces ahí lo que yo no quisiera es perder la esencia. Si me sigues, porque el individuo tiene que ser muy importante. Ahí difiero, porque entonces estás poniendo primero a la persona y al individuo. No, estoy de acuerdo contigo. Lo que quiero decir es, me encanta tu postura, porque no puedes tú perder a la empresa. Más bien es mi preocupación, para que quede un poco más claro, es, tú lo ves fácil, claro, estimado Javier, porque tú eres una gran persona, eres un gran líder. Pero aquí el objetivo de este podcast es que ayudemos a las personas a que sean mejores líderes. Claro. Entonces mi preocupación sería que alguien lo tome literal y entonces no tenga las herramientas para llegar a tener esta filosofía de primero la empresa, y lo que yo no quisiera es que pues, fuera alguien mercenario que solo va por los billetes sin que tenga la habilidad de unirlo. ¿Sí me entiendes? Sí, totalmente de acuerdo, explico. Pero fíjate, yo ahí creo que, y algo que he visto en las diferentes compañías, en este transcurso de 15 años de experiencia, trabajando, te digo, desde las grandes transnacionales hasta las compañías más familiares y los startups más pequeños, es que cada quien se va a ir rodeando de cómo vayas haciendo tu cultura. Entonces, si tú eres un líder que vas a dar este mensaje y te lo vas a llevar a tu casa y después a tu oficina pensando que lo más importante es el bono y que lo más importante es trabajar para tu propio bien, te vas a rodear, vas a empezar a hacer una cultura así y te vas a rodear de ese tipo de personas. Sí. Que el día de mañana no van a tener, no se van a quedar contigo en la compañía. Va a ser muy fácil que tengas que estar contrata, posiblemente pierdas contratos y posiblemente inclusive los pierdas para que pongan tu competencia el día de mañana. Si tú ves las cosas de una manera más redondas, más holísticas, más completas, ¿qué tipo de compañía quieres tener? Y ahí es donde puede haber demasiados tipos de compañías, como demasiado tipo de perfil de gente. Pero si tú quieres tener una compañía humana, tienes que empezar una compañía donde tengas a gente que haga un plan de carrera contigo y que se quede contigo para los siguientes 15, 20 años. Entonces, cuando hablo de poner primero a la compañía es porque ya en tu objetivo está que esa compañía comparta dividendos, que esa compañía haga crecer a los demás y tenga un buen plan de carrera. Ya en tu objetivo está que hagas lo que hagas, va a ser para beneficiar a las otras personas. Pero hay mucha gente, y principalmente en la cultura mexicana, de repente escuchamos el confía en mí. Y no hay que confiar en la persona, no hay que individualizar el tema, hay que crear los procesos y las metodologías. Todo el ecosistema. Todo el ecosistema, claro, para que las cosas funcionen y la gente tenga muy claro qué tiene que hacer para crecer. Y entonces, la verdad, ahí te vuelves una fábrica de líderes, que es muy diferente a tener una fábrica de empleados o una fábrica de mezclilla, una fábrica de lo que tú quieras. Entonces, cuando tú te vuelves una fábrica de líderes, es que es el límite. Y fíjate que en otro de los podcasts que hemos ya presentado, publicado, yo hablaba justo del enfoque al individuo, y por eso me encanta tu filosofía. Y yo ahí mismo decía, pues claramente hay que llegar al número como empresa. Yo más bien como resumiría, y a ver si te hace sentido, y si no, pues sigámoslo conversando, porque de eso se trata, de generar conocimiento y aprender de los maestros, de los grandes. Para mí es, en lugar de que seas un agente de negocios, un businessman, un businesswoman, pues eres un ser humano de negocios. Porque para mí la clave es, si pon de entrada, en avanzada la empresa, me queda claro y me encanta como lo dices, porque si esa empresa está bien, todos los demás tendrían que estar bien. Pero cuando tú eres un ser humano o eres un líder humano. Claro. Y esa es como la preocupación, porque si alguien, Líderes 2050, nos escucha y no tiene justo esta orientación a cuidar al ser humano, esta sencillez,
Quizá lo que va a pasar es que se vuelvan el mercenario que hablamos y te rodees de mercenarios. Que por cierto, hago paréntesis. Hay compañías muy buenas así. Claro, sí. y yo lo que creo ahí es que mejor deberían de declararlo. Claro. De decir, oye, mi cultura es así, yo voy por el resultado, y pues más bien tú ya sabes si le vas a entrar o no al juego. A diferencia de decir, aquí somos todos humanos, una familia, no sé qué, cuando entran todo el mundo se está tirando por atrás. Claro, así todo el mundo va a ser feliz. Claro. Y yo ahí o consciente. Y consciente. Complementándote un poco a lo que decías, creo que el mensaje tiene que ser en el por qué convencer a los líderes en ser cada vez más humanos y más inclusivos y que tratemos de hacer culturas organizacionales que el ser bueno, que el ser humano, que el pensar en todos te paga mucho más que el ser individualista. Totalmente. Ese creo que debería ser nuestro trabajo como líderes, es tratar de convencer a la gente y enseñarle buenos ejemplos, que no es fácil. El problema de cuando escoges este tipo de carrera no es fácil. ¿Por qué? Porque te tienes que estar reinventando todo el tiempo, porque en tus juntas no vas a llegar y decirle, oigan, de aquí en adelante vamos a hacer esto, esto y esto. No, van a ser inclusivas. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Cuáles son sus ideas? Claro. Y muchas veces va a haber mucho desgaste y mucha inversión de tiempo en sacar un objetivo para todos. Pero una vez que se logra un objetivo para todos, cuando el liderazgo es inclusivo, todos lo van a amar tanto y lo van a tener tan claro que todos van a ir a trabajar para el mismo lugar y la productividad aumenta muchísimo. Entonces, creo que es más eso, es como convencemos a la gente de tener un liderazgo cada vez más inclusivo, más humano, menos transaccional, menos jerárquico, que hoy pasa mucho. Cuando hablabas al principio de esta desconexión o incongruencia o grandes problemas políticos, que no me voy a meter en ese tema, pero también sociales, pero también religiosos, ¿no? En todos los sectores del ser humano, y vemos que hay gente que se pierde, y me encanta que seas positivo, porque dices, yo soy optimista y lo veo más bien que esto se va a mejorar, ¿no? Pero la realidad, porque todos somos realistas y conscientes, yo te pudiera decir sin dar números exactos, que son los menos, Claro. ¿no? La gente como un líder 2050, y tú eres un gran ejemplo. ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué pasa cuando llegas a una posición de este tamaño? ¿Cómo mantienes los pies en la tierra? ¿Cómo mantienes y cómo más que mantienes, cómo vas a seguir creciendo? ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo nos enseñas esto? Yo creo que cuando llegas ahí te das cuenta que tienes, a nosotros en particular, más de 350 personas que depende mucho de las decisiones que tomes, van a ser el éxito de la compañía, ¿no? Tratas siempre de enfocarte en cómo puedo hacer crecer esto para que el día de mañana no seamos 350, 380 personas, seamos 700 o seamos 1000 y hagamos crecer esto. Y al final del día yo tengo la fortuna de estar en una compañía que es PageGroup. Michael Page es una de las marcas más conocidas, que tenemos un fondo muy padre, que es ayudar a cambiar la vida de las personas. Nosotros colocamos más de 4,000 ejecutivos cada año, ¿no? En México solamente. O sea, es su mantra, su propósito. Claro, es que nuestro propósito es ayudar a cambiar la vida de las personas. Y es padrísimo cuando colocas a una persona y dices, oye, y muchas veces desempleada, tenemos todo un ritual interno para cuando una persona es desempleada y nosotros lo colocamos para compartir internamente, compartir esta meta tan clara que tenemos. Y entonces cuando escuchas una llamada de uno de nuestros ejecutivos y dices, gracias, me cambiaste la vida, gracias, por fin pude regresar a la ciudad que quería, gracias, ahora mi familia, y ahora puedo pagar la universidad de mis hijos, y bla, 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 te das cuenta que es, tu trabajo es mucho más importante que pensar que si soy un gran ejecutivo. No, la verdad es que eso no me importa. Lo que me importa es la continuidad del negocio, la continuidad de las personas, que la gente internamente de mi equipo crezca. Tengo un plan de carrera muy claro para cada uno de ellos, y cuando no se cumple, entonces yo estoy fracasando como líder. Y ahí es donde la verdad hoy internamente, más bien mi trabajo es 90% interno. Es cómo desarrollo la vida de las personas internas de la compañía para que ellos puedan desarrollar a su vez la vida de todos los demás externos. Yo siempre he dicho una frase que es: un verdadero líder multiplica líderes. Hablando de motivación, una filosofía que yo tengo es que yo no tengo que motivar a nadie.
la gente se tiene que motivar sola. Claro. Nosotros tenemos que ser muy claros en el objetivo de la compañía, tenemos que tener muy clara la cultura de la compañía y tenemos que ser muy claros quién de los que contratamos está cumpliendo con esa cultura y quién es ese objetivo. Y si no, también tenemos que tomar decisiones, porque parte fundamental del líder es la toma de decisiones. Y también es saber decir cuando una persona no comparte valores, no comparte una cultura, no quiere decir que sea muchas veces un mal ejecutivo, pero posiblemente ya no debería estar con nosotros. El fit cultural famoso pues no se cumplió. Claro, y ahí es donde hay que tomar decisiones. Entonces, en lugar de estar motivando a las personas si hacen o no hacen las cosas, claro, deberíamos de tener muy claro y ser muy conscientes y muy coherentes con lo que hacemos y lo que decimos, para que la gente solita darle esa motivación, porque tú vas a poner la oportunidad a la gente en su cara y ellos van a ver si la toman o no la toman, pero eso depende de ellos, no depende de nosotros. Ahorita estoy estudiando neurociencias y me he metido mucho al cerebro y justo lo que acabas de decir se me viene a la mente, que los mejores empleados, o sea, cuando ya se hacen estudios ya a nivel cerebral, son los que son conscientes. Y conscientes me refiero que no, hay un libro que me encanta, un autor que se llama, bueno, se apellida Gurdjieff, y Ouspensky, que fue su discípulo, Gurdjieff ruso de hace un siglo, y tiene un libro, Ouspensky, que se llama El Cuarto Camino. Y en resumen dice que todos los seres humanos vivimos dormidos. Está padrísimo. Okay. Pero el mensaje es, no es que vivamos dormidos literal, ¿no? Claro, claro. Sino que no somos conscientes del momento, de lo que está pasando, del presente, de ti mismo. Y entonces actuamos por transacción. Comemos, nos reproducimos, ¿sí me explico? Claro. Avanzamos, caminamos, vivimos, pero no estamos conscientes. Y me gusta lo que dices, porque cuando alguien tiene que motivarse, está totalmente alineado con el tema de la autoconciencia. Claro. Porque uno sabe qué necesitas hacer, cómo tú mismo te estás provocando un sentimiento positivo, etcétera, cuando necesitas retarte y más allá. Pero bueno, quiero cerrar este podcast con una última pregunta. A mí sí me gustaría que nos digas, pues, ¿cuál fue la fórmula, Javi? Yo sé que no hay fórmulas, y menos no en el trabajo, porque sí, es demasiado, pero a todos los líderes 2050 que nos escuchan de todos los ámbitos y culturas y también países y jerarquías, que yo sé que hablaste no jerarquía, aunque organizacionalmente se necesitan. Claro, claro. Pues, ¿por dónde, Javi? Mira, ¿qué te llevó? Espero no tardarme mucho, pero yo creo que esto viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Hubo un día que por ciertas circunstancias en mi vida tomé una decisión de quién quería ser, y la verdad es que algo que sí he sido muy afortunado y le recomiendo a todos los que tengan hijos, traten de incentivar eso en sus hijos. Un día me desperté y dije, ¿quién quiero ser en mi vida? Quiero ser un fiestero, quiero echarle ganas, quiero ser un buen profesional, y yo dije, quiero ser de lo mejor. Entonces, y eso fue a mis 18 años, y fue cuando toqué la primera vez la puerta para encontrar un trabajo. Entonces estaba en la prepa, en los 17, 18 años estaba en la prepa y estudiando al mismo tiempo. Después en la universidad, mis primeros 3 años estuve estudiando y en la prepa, y en la universidad y en el trabajo también, pero además emprendí mi primera, que no funcionó obviamente, pero bueno, fue parte de esa experiencia que viví. Y después tuve que tomar una decisión, porque después dije, quiero llegar grande en mi vida. Y cuando dije eso, dije, ¿por dónde le tengo que hacer? Investigué un poco y me metí a liderazgo estudiantiles. Entonces fui presidente de mi carrera y luego presidente de mi universidad, en la Universidad de las Américas. Eso te suma muchísimo. Para mí, y de verdad se los comparto a los que estén estudiando o a los que tengan hijos en esa edad, metan y traten de empujar a sus hijos a este tema estudiantiles. Para mí fue la mejor escuela que pude haber tenido en mi vida, porque tienes la responsabilidad sin tener ningún pago, y además la motivación tiene que salir tuya nada más. Y entonces, y además trabajas en equipo con muchas personas. En ese tiempo, cuando fui presidente de la universidad, teníamos todos los parlamentos, etcétera, que éramos más de 120 personas, organizábamos demasiadas cosas, y entonces eso te ayudaba a darte cuenta que tú puedes tomar, siendo muy joven, decisiones. Y me ayudó a madurar mucho, tanto así que cuando yo salí de la carrera profesional, pude darme el lujo de escoger a dónde quería trabajar.
y me fui a la que peor me pagaba en ese momento, porque estaba empezando Michael Page en ese momento, pero en todas hice una sola pregunta, que es ¿qué necesito hacer para crecer? Y la verdad es que hubo muchas compañías de marcas de mucho renombre que me decían, Javier, mira, aquí tienes que esperarte 2-3 años y luego 2-3 años para el siguiente, y luego yo hacía cuentas y decía, híjole, voy a ser director cuando tenga 40-45 años. No era para mí, para el estilo de vida que yo quería tener, y hablo de que quería dar mi 180%, no hablo de nada económico, hablo de que yo quería dar el 180%, sabía lo que podía hacer en las compañías y los cambios que podía tener siendo muy joven. La verdad tenía mucha confianza en ese momento, y me fui a Michael Page, donde me dijeron, no sé, dímelo tú. Yo, ¿cómo que dímelo tú? ¿A qué te refieres? Pues si eres muy bueno vas a crecer muy rápido. Claro. Y me lo prometieron, a los 4 meses fue mi primera promoción. Pasé de trainee a consultor. La primera, a los 2 años y medio de estar ahí, abrí mi primer negocio, que fue Page Interim. Después abrí Page Personal, 1 año después. 3 años después abrí Monterrey, nuestra oficina en Monterrey, que hoy es una de las más exitosas del grupo, y posiblemente de las de Latinoamérica, y posiblemente de las del mundo. Entonces, pero fue todo porque sabía a dónde quería llegar en ese momento, y no me fui por el dinero, o sea, no me fui por el camino fácil, me fui a donde me pagaban menos, pero que me prometían un crecimiento mayor. Entonces, mi recomendación hacia la gente es, no hay nunca atajos, siempre tienes que ver el largo plazo, que es muy difícil, principalmente con las nuevas generaciones, que a veces me ha tocado mucha gente joven que me dice, me aterra pensar en el futuro, no sé por qué, pero es algo que está pasando. Entonces tienes que exigirte a ti mismo pensar más en el futuro y menos en el presente, porque tu futuro presente va a ser completamente tocado por lo que hagas el día de hoy. Y así fue. La verdad es que al principio tienes que escoger tus batallas, y yo empecé a trabajar a veces mucho más de lo que debería. Hoy en el mundo que queremos tener una cultura donde más haya tiempo para tu vida personal, etcétera, posiblemente yo la regué al inicio y no hice eso, pero sabía muy bien lo que quería. Entonces, sé coherente con lo que quieres hacer y trabaja con lo que tú quieres hacer. Si es trabajando más, pues lo vas a tener que hacer. Si es trabajando mejor, lo vas a tener que hacer. Y el último punto, que yo te diría como un consejo que a mí me sirvió muchísimo, obviamente cuando fui creciendo, fui teniendo mucho éxito en la compañía, hasta el punto que me volví un chamaco de 28, 29 años, arrogante, porque tenía muchas cosas en la vida que muchos de mi generación obviamente no tenían. Y en ese momento descubrí la importancia del feedback. En ese momento, a través de 2 o 3 cachetadas, estoy en una compañía que me encantó, porque con todo y lo que hacía y lo importante que era para la compañía en ese momento, me pudieron poner 2 o 3 cachetadas, y aprendí lo importante que es recibir ese feedback. Y lo que te lleva ese feedback, y de ahí en adelante de verdad lo volví como un mantra. O sea, yo todo el tiempo estoy preguntando qué tengo que hacer para mejorar, y no solamente a mis jefes, sino a la gente que está al lado de mí, a mi esposa, claro, en todos lados, porque eso hace que te conviertas en una mejor versión de ti mismo todos los días. Y cuando la gente que está abajo de ti ve que tú le pides feedback a ellos, y ve que tú estás escuchando y abierto a ellos, ¿qué le va a quedar a ellos? Lo mismo. Ellos es un ejemplo para que ellos hagan lo mismo. Es un espejo. Entonces empiezas a hacer un círculo, una cultura de ganar, una cultura, claro, de ganar, padrísima. Oye, y aquí me encanta, yo siempre he dicho que el feedback es un regalo de vida, por eso mi empresa se llama Gift, como regalo. Por último, mi buen Javi, para todos los que nos escuchan, gracias, déjenos sus comentarios, me tomaré la palabra y a ver si no cometo un error, pero creo que sería muy bueno que nos dejen comentarios, feedback, ¿no? Algo constructivo, y si no fuera constructivo y alguien difiera de tus comentarios o de los míos, pues bienvenido, ¿no? También se trata, claro, de que la gente nos diga algo. En la descripción en YouTube o en el podcast en Spotify vienen los datos. Por último, siempre he dicho yo que va a haber alguien mejor que uno. Peor, mejor, y cada quien toma y pone los estándares, ¿no? Puede ser dinero, puede ser éxito, puede ser felicidad, como tú quieras llamarlo. ¿Qué le falta a Javi? ¿Dónde te resbalas, Javi? Muchísimas cosas. Yo creo que hoy estoy la verdad, y lo digo con toda la humildad y la conciencia posible, me faltan muchísimas cosas. O sea, pero donde digas esto, la verdad es que yo sé que tengo que mejorarlo. Mira, yo creo que siempre tu mayor fortaleza es tu mayor debilidad.
y depende del momento en el que estés, eso siempre te va a pegar en la cara. Entonces, obviamente la misma seguridad con la que ahora digo las cosas y con la que manejo el negocio a veces, y es a veces una mala comunicación que pueden percibir algunas personas acerca de mí o de cómo digo las cosas. Tengo que trabajar muchísimo en esa comunicación para siempre tener digamos, incluir mucho más a muchas cosas, que creo que va con esa fortaleza que tengo de hacer las cosas, pero al mismo tiempo a veces puedo pegarle a gente en esa forma tan directa que puedo tener de decir las cosas. Entonces esa creo que puede ser una forma. Necesito todavía aprender mucho hoy. Esta nueva posición la tengo desde febrero, entonces obviamente todavía estoy en esa curva de aprendizaje, estoy seguro, para sacarle mucho más provecho. Y para ver a dónde quiero llegar, yo me imagino que voy a tener que aprender muchísimas cosas, que voy a tener que ir, como te digo, pidiendo feedback todo el tiempo, reinventándome. Y yo siempre digo, las cosas que te hicieron llegar a donde estás el día de hoy, no necesariamente te van a hacer el siguiente paso. Quedarte. Y muchas veces esas cosas van a ser las que te van a hacer que no pases al siguiente paso. Claro. Entonces ahí es donde tienes que reinventarte todo el tiempo, y por eso cuando me preguntas que qué me falta, yo creo que hoy me van a faltar algunas cosas, mañana me van a faltar otras, pasado otras, dentro de 3 años otras completamente, porque el chiste no es llegar a la perfección no existe. Lo más importante es llegar a un momento que sea normal para ti, el estarte reinventando todo el tiempo y que no sea cansado, porque a veces eso es el problema, es muy cansado para las personas estarse reinventando todo el tiempo, y aquí tienes que verlo como un gift. En realidad, sí, como tu compañía, la verdad. No, y no es, como dices, la perfección, pero sí es un estado de buscar la excelencia. Claro. De no bajar el estándar, a nivel individuo, a nivel personal, pero también ya después cómo lo llevas a nivel proceso, a nivel equipo, etc. Javi, muchísimas gracias por el tiempo. La verdad es que aprendimos mucho. Yo en lo personal siempre he aprendido de ti. Cuando platico contigo, es un honor ser tu amigo. Igualmente. Y ahora verte en un momento en tu historia ya de liderazgo tan alto, me encantará seguir en contacto. ¿Qué les dices como regalo a toda la gente que nos escucha de este aprendizaje que yo le llamo el journey, el viaje de la vida? Que hagan, que piensen, que luchen, que digan. ¿Cuál sería tu consejo, tu regalo a las personas que están escuchando? Yo creo que dijimos muchas cosas muy padres hoy, pero yo creo que la parte más importante es eso: sean conscientes de dónde están y dónde quieren estar. Yo también, otra de mis filosofías siempre es: cuidado con que tu expectativa y tu realidad estén alineadas. En el momento en que tu expectativa y tu realidad no están alineadas, hay un problema que lo vas a detectar hoy, mañana o dentro de 3 años, pero va a haber un problema. Entonces trata siempre de alinearlas para que tú puedas, 1, estar donde quieres estar; 2, ser feliz estando donde tú quieres estar; y 3, que te puedas tener esa oportunidad de recibir feedback o recibir información de otras personas para que puedas seguir creciendo como persona. Súper. Pues un placer. Gracias, Líderes 2050, por escucharnos en este podcast. Es un placer, en serio, y un honor. Fue mío. Muchas gracias. Gracias, Javi. Saludos a todo tu equipo. Y bueno, déjenos sus comentarios y los espero en la próxima sesión, en el próximo programa de Líderes 2050. Un gran abrazo.